¿Qué le parece si vamos a la palabra? Le invito a que abra su Biblia en el libro de Segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, carta universal a las iglesias, que también nos alcanza a nosotros hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 18 en adelante. Del 18 al 21, muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el 18, y dice la palabra del Señor, leemos en su nombre, amado Dios. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Le invito a que cierre sus ojos conmigo, que me acompañe en oración. Amado Dios, gracias Señor por tu presencia, gracias porque estás hablando a nuestras vidas, gracias porque podemos oír tu voz, gracias porque podemos escuchar, Señor, que día tras día te estás manifestando a tu iglesia, te estás revelando a tus amados, a tus escogidos, te estás revelando, Señor, a tu pueblo, a aquellos que con un corazón sincero y humilde vienen a buscar de ti, Señor, hambrientos de tu palabra, sedientos de tu amor, Señor, sabiendo que tú eres la fuente de toda provisión, sabiendo que tú eres la fuente inagotable de amor, sabiendo que tú, amado Dios, eres el único que puede ayudarnos a transformar nuestra vida. Señor, tú eres el único que puede cambiar nuestra condición, nuestra realidad. Tú tienes todo el poder para deshacer toda obra del maligno. Tú has vencido en la cruz del Calvario y a través de tu victoria en la cruz, hoy por medio de la fe, quieres revelarte en nuestro corazón para que nosotros podamos volver a esa relación tan íntima contigo, tan especial, que nos nutre, nos da vida, nos transforma y nos ayuda a andar de bendición en bendición. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre Santo, bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de tus hijos, bendice a cada una de tus hijas, Señor. Extiende ahora tu mano de poder y que cada uno de ellos pueda recibir de parte tuya, oír tu voz, Señor, para que sus vidas sean edificadas, para que día tras día ellos puedan aprender a escuchar tu voz. Señor, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿A quién acudiremos, Señor, si solo tú eres el que tiene la respuesta para nuestra necesidad? En tu nombre deshacemos toda obra del enemigo, Señor. Echamos fuera toda obra de maldad y declaramos libertad en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para poder retener tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Eres digno de gloria. Y realmente hablando acerca de que debemos ser testigos de Cristo, si hay algo que distingue y que hace a un creyente tener esa experiencia de poder saber que somos hijos de Dios, es la experiencia de poder escuchar la voz del Espíritu Santo.
que a su vez el Espíritu Santo es el que trae la revelación, la manifestación de Cristo a nuestras vidas. El Señor Jesús lo decía a la iglesia, también para nosotros, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, diciendo que Él está a la puerta del corazón y golpea. Y si alguno abre su corazón, el Señor dijo, yo entraré a Él y cenaré con Él. Y esto no es simplemente una metáfora. Por medio de la actividad espiritual del Espíritu Santo, estas palabras se hacen realidad. Los hijos de Dios podemos tener la experiencia de la manifestación de Cristo en nuestra vida. Cuando por medio de la fe creemos en su sacrificio, en su obra redentora. La experiencia espiritual no se puede producir de otra manera que no sea por medio de la fe. Si yo no creo en el Señor, si yo no tengo entendimiento de lo que el Señor hizo por mí y no le creo lo que Él me está diciendo, lo que Él me está hablando, es imposible que esto ocurra. Porque dice la Escritura que las cosas espirituales solo de manera espiritual se han de discernir y se han de experimentar. Esto no es en la carne, esto no es en voluntad humana. Por eso decía el Señor que los nacidos del Espíritu son, mas los nacidos de la carne son. Esto no es por voluntad humana, esto no es por deseo humano. Jesús no se manifiesta porque yo diga, bueno Señor, yo quiero que ahora te manifieste, así que dale, manifestate en la vida. No. Si no hay fe en su corazón para creer a lo que Jesús hizo, Jesús no se puede manifestar en su vida. Es por eso la necesidad de entender que nosotros, para poder entrar en el mundo, en relación con Dios, en el mundo espiritual, al reino del Señor, debemos comprender que nosotros, nuestra naturaleza, era una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, que de ninguna manera podía tener relación con Dios. El pecado crea una separación, un abismo con Dios. Y a veces cometemos el error de pensar que si cambiamos alguna que otra cosita que tenemos, ¿no? ¿Cuántos tienen alguna que otra cosita que vemos que tenemos que cambiar, ¿no? Cada tanto decimos, mirá, esta. Entonces cometemos a veces el error de pensar que si cambiamos alguna que otra cosita en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, ya con eso tenemos, ¿no? Ya el Señor, entonces, ahora sí podés venir, Señor, porque ahora podés venir y podés tener relación conmigo porque yo me estoy portando bien, decimos, ¿no? ¿Cuántos dicen, ahora me estoy portando bien? Déjeme decirle que ningún portarse bien. No hay ningún portarse bien que podamos hacer nosotros con el cual de esa manera podamos lograr que Jesús se manifieste en nuestra vida. Porque, como decimos siempre, como Pablo trata una y otra vez por medio de sus cartas de hacernos entender, la salvación, la manifestación de Cristo en nuestra vida, por más bien que nosotros nos querramos portar, no se puede lograr. No es porque yo me porte bien. A ver, para tratar de aclarárselo de una manera mejor, no es que nosotros somos pecadores porque cometemos pecado. No, nosotros cometemos pecado porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecadora. Es decir, que por más bien que nosotros creamos que nos estamos portando, nuestra naturaleza pecadora impide que Cristo se pueda manifestar en nuestra vida. Y es ahí en donde necesitamos depositar nuestra fe, entender que somos pecadores, por mejor que nos estemos portando, somos pecadores, y que necesitamos imperiosamente creer en la obra restauradora, en la obra reconciliadora
de Cristo a nuestro favor. Solamente por fe, por depositar nuestra fe en la obra que Jesús hizo, en la obra que Jesús pagó nuestros pecados, todos, es que entonces podemos tener esa relación. Es cuando nosotros descansamos en la obra de Cristo que nosotros podemos tener relación con Él. Pero entendamos una cosa, ese descansar en la obra de Cristo no quiere decir que es un descansar para que entonces yo, total, como la obra la hizo Cristo, entonces yo, no. Como decimos que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, también tenemos que entender que cuando depositamos nuestra fe en Cristo y la obra de Jesús se hace realidad en nuestra vida a nuestro favor de modo espiritual, de forma espiritual, entonces pasamos a hacer buenas obras, no para ganarnos la salvación, sino que porque alcanzamos la salvación de una forma que no merecíamos, inmerecida, entonces por eso hacemos buenas obras. Amén. El fruto de nuestra vida, el fruto de tu vida, se expresa no porque vos quieras alcanzar la salvación, sino porque la salvación ha llegado a tu corazón, sino porque Cristo ha pagado el precio por nuestros pecados, nos ha reconciliado con Dios, ha roto el velo y podemos entrar en su presencia. Entonces es por eso que ahora hacemos buenas obras y hemos sido libres. La verdad nos ha hecho libres para poder hacer esas buenas obras. Es decir, que Cristo que te ha salvado en la cruz, Cristo que entregó su vida para salvarte y para rescatarte de tus pecados, de la condenación que merecíamos, lo hizo para hacernos libres de lo que nos impedía relacionarnos y hacer la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuántos son libres para hacer la voluntad de Dios? ¡Amén! ¡Aleluya! Ahora viene el tema. ¿Qué voluntad de Dios tenés que hacer? ¿En dónde te vas a enterar de cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Preguntale al que tenés al lado, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, déjame decirte que no te vas a enterar en las revistas de ciencia, no te vas a enterar en las novelas de ciencia ficción, ni en las novelas románticas, no te vas a enterar en los programas deportivos, no te vas a hablar no te vas a enterar en el mundo de la política, sino que déjame decirte que si vos querés entender y conocer la voluntad de Dios para tu vida, está expresada en su palabra. Y si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, no hay ningún amén. Aleluya. Había alguno. Gloria a Dios. Bueno, había alguno. Gracias al Señor. Que quiere hacer la voluntad de Dios, es imprescindible que atendamos a su palabra. Dice el apóstol Pedro, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Déjame decirte que tomando esto, más allá de que es algo literal, ¿sí? Está hablando el apóstol Pedro de cuando Jesús lo tomó a él, a Juan y a Jacobo y lo llevó al monte de la transfiguración, y Jesús resplandeció en parte con la gloria y ellos pudieron verlos también, no solamente a él sino a Elías y Moisés, que hablaban representando a la ley y a los profetas, hablaban con Jesús y ellos lo pudieron ver. No solamente lo vieron, sino que también, miren cómo somos los seres humanos, ¿no? Y estos eran los 12, no eran algún 12, eran los 12 de Jesús, ¿no? Y más que los 12, eran los 3 de Jesús.
eran el círculo íntimo de Jesús. ¿Y qué estaban queriendo hacer? Estaban queriendo hacer ahí unas enramadas y adorar también, prenderle unos fueguitos, no solamente para Jesús, sino también para Elías y para Moisés. ¿Cómo somos los hombres, no? Tenemos la presencia de Dios, tenemos la gloria de Dios, vemos la expresión máxima del amor y de la sabiduría y no entendemos nada. Menos mal que vino la voz del cielo, ¿no? Yo creo que hasta que Dios el Padre se indignó y les habló desde el cielo diciendo: ¿qué están haciendo? Este es mi Hijo amado, solamente a Él oír, a Él escuchar, a Él atender, a Él prestarle atención, ¿no? ¿Qué enramada ni enramada? ¿Qué velita ni velita? Lo único que va a lograr es que vengan los bomberos, porque ahí después, mire, tanto desastre, después se incendian las casas. Una lucha. No prenda más vela. Solamente Jesús. Pedro expresa, ellos escucharon la voz, entendieron en el monte. Y para nosotros esto representa que cuando vos vas a la presencia de Dios, cuando vos orás, estás subiendo espiritualmente al monte. ¿Cuántos tienen muchas veces lucha cuando empiezan a orar, a buscar la presencia de Dios? ¿Cuántos sienten que le cuesta? Amén. Es porque está subiendo al monte. Los que andan por provincias como Córdoba, donde hay sierras, donde hay montañas, saben lo que es subir a la montañita, ¿no? Saben lo que es caminar por camino de sierra, ¿verdad? Parece muy lindo, pero hacemos, ¿no? 10 metros, 20 metros y estamos con la lengua afuera. ¿Cuesta o no cuesta? Claro que cuesta. Cuando usted va a la oración, está subiendo a la presencia de Dios. Y cuando uno trata de subir a la presencia de Dios, por supuesto que es algo que cuesta. Hasta que usted se pone ahí en entrenamiento y saca, ¿no? Pero mientras usted no está entrenado, claro, va a la presencia de Dios y se encuentra que tiene que atravesar potestades, principados, lucha con el demonio, con los pensamientos, ¿no? Con la suegra, con el esposo, con los chicos, con los impuestos, y tiene que andar luchando con tantas cosas hasta que llega a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos llegan? Gloria a Dios. Y es ahí donde escuchamos la voz del Señor, que nos dice: este es mi Hijo amado. A Él escuchar. Y no solamente le vas a escuchar en tu corazón, porque Él desea manifestarse en tu vida para que vos puedas tener la seguridad más preciosa de que estás haciendo la voluntad de Dios, sino que también, dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjese, en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a seguir nuestro propio instinto, ¿no? ¿Cuántos tienen instinto? Vos decís: no, yo, porque a veces tengo una sensación y ahí enseguida algo no hago, me parece a mí, ya estoy, ¿no? Porque esto, yo sí, ¿no? Las mujeres experimentadas, o los hombres que tenemos, no, a mí me van a venir, ¿no? Si yo estará, porque creemos en nuestro corazón que nuestra inteligencia, nuestra experiencia, nuestra sensibilidad nos capacita para. Pero déjeme decirle una cosa. Muchas veces nuestras experiencias, nuestras sensaciones son, como dice el profeta Isaías, los caminos de Dios son mucho más altos que nuestros caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, nuestras sensaciones muchas veces están muy abajo de lo que Dios realmente está queriendo hacer o quiere que percibamos. Es por eso que muchas veces nuestras sensaciones o nuestros pensamientos no son correctos. Necesitamos que el lucero de la mañana
resplandezca en nuestro corazón. Cuando la Escritura habla del corazón, está hablando no solamente de las emociones. A veces nosotros, en nuestro contexto social hoy en día, cuando relacionamos el corazón, lo relacionamos con las emociones, con lo que sentimos, ¿verdad? Pero cuando la palabra habla del corazón, no solamente relaciona el corazón con los sentimientos, sino que está relacionándolo también con los pensamientos. Recuerde que en la antigüedad ellos no relacionaban los pensamientos con el cerebro, ellos relacionaban los pensamientos y la inteligencia y la voluntad del hombre con el corazón. Entonces muchas veces nuestras intenciones necesitan ser iluminadas por la palabra. Nuestros sentimientos necesitan acomodarse a la palabra, necesitan la luz. Nuestra inteligencia y nuestros sentimientos, nuestra voluntad necesita que el lucero de la mañana resplandezca en nuestro corazón. Por eso dice el apóstol Pedro, es necesario que permanezcan atentos. Decirle a que tenés al lado, decirle, tenés que estar atento a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, atento. Es por eso que tenés que tomarte tu tiempo devocional, día tras día, de hablar con Dios, de leer su palabra. Si algo Dios quiere comunicarte, lo va a hacer por su palabra. Tu vida, la vida del Hijo de Dios, la vida de aquel que le ha abierto el corazón a Jesucristo, va a estar revelada y expresada por medio de la palabra de Dios. Si vos querés conocer la voluntad de Dios para tu vida, la vas a encontrar en la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una interpretación, uno la puede interpretar de una manera, otro la interpreta de otra y otro no, y cada uno, porque así hacemos macana. Es por eso la necesidad de aprender y de estudiar, de poder entender la forma de tener interpretación correcta de la palabra de Dios. No es de interpretación privada. Si bien podemos tener una palabra rema, una palabra específica de parte de Dios, que el Espíritu Santo toque su corazón y usted pueda sentir y decir, bueno, esta palabra del Señor me está hablando a mí específicamente, puede ser, sí, cómo no. Pero luego la Escritura, a la hora de entender la forma de movernos, la forma de conducirnos, todas las cosas que tenemos que organizar y de cómo tenemos que crecer y cómo Dios se revela a través de la iglesia y cómo debe ser el crecimiento, cómo debe ser el comportamiento, cuál debe ser el trabajo, todas aquellas cosas están reveladas por medio de la palabra de Dios y deben ser interpretadas de una manera correcta. Lamentablemente los hombres, por tener una interpretación, querer tener una interpretación privada, han caído en montones de herejías. Hasta el día de hoy, montones de herejías. A veces con mi esposa nos agarramos la cabeza en pleno siglo XXI que estamos, escuchamos personas que hablan acerca de la palabra de Dios y con todo el respeto, pero son disparates. Y eso produce confusión, eso produce duda, eso produce temor en la gente. No produce seguridad, no produce una visión clara. Ahora Dios se quiere manifestar a través de su vida, pero es necesario que dispongamos nuestro corazón, no para tener una interpretación privada. No, para mí la Escritura dice esto. No. Si la Escritura dice algo, tiene que decir lo mismo para vos, para mí, para Pedrito y para Juancito. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana.
La Biblia es la profecía. No solamente para el futuro, sino para regir nuestra conducta, nuestro trabajo hoy. Y no es que era porque Pedro dijo, no, ningún Pedro, ningún Juan. Es el Espíritu Santo inspirando a los autores. La palabra de Dios no es un libro que se haya escrito por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo inspiró a hombres que tenían entendimiento y revelación de la voluntad de Dios para dar a conocer a la humanidad a través de los siglos la perfecta voluntad de Dios. Y Dios ha determinado relacionarse con los hombres por medio de su palabra. Es Dios el que te quiere hablar por su palabra. Es Dios el que ha determinado que la Escritura permanezca para que vos lo puedas conocer a Él. Jesús le decía a los escribas, a los que creían que tenían la palabra y que se habían olvidado del Espíritu, les decía, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio, hablan de mí. Y el apóstol Juan dice en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1, que Jesús es el Verbo, es la palabra de Dios encarnada. Jesús se revela y se manifiesta a tu vida por medio de su palabra. La palabra del Señor tiene vida. La palabra de Dios tiene poder. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es importante para que nosotros podamos conducirnos, para que nosotros podamos tener una correcta relación con Dios. Prestar atención a la palabra. Entender la palabra, decía el salmista tan hermoso, tu palabra es lumbrera a mi camino, lámpara a mis pies. La palabra de Dios es la que te permite poder entender si lo que estás sintiendo es correcto, si la manera en que estás actuando es correcta, si la manera en que estás viviendo está reflejando la naturaleza de Cristo, esta nueva naturaleza que se está desarrollando y que te está transformando en tu corazón. La palabra de Dios. Te invito a que te pongas de pie en esta noche.